¿Y cuál Isabel, Moy? ¿Cuál Isabel? Hay arroyo. Estamos hoy en el Icua Isabela de la ciudad de Pirayú. El Icua Isabel está ubicado en la ciudad de Pirayú, al lado mismo del cerro llamado Itaangua. Se llega fácil poniendo en Google Maps. Y por aquí, la verdad que después de día de lluvias es bastante hermoso el lugar. Es una sensación de naturaleza pura y exuberante. Aquí tenemos el sonido, no sé si llegan aquí, animales, del agua, de la pequeña cascadita que encontramos. Y por cierto, aquí en las paredes de lo que viene a ser esta zona, donde hay una caldita, sale agua del manantial Icua Isabel. Es muy interesante, muy hermoso y se respira un aire natural impresionante. Ahora nos dirigimos a un lugar que hace tiempo tengo pendiente, hace tiempo vengo observando. Terminando este hermoso día, decidimos subir al Cerro Santo Tomás. ¿Qué pensás, Nemo? A ver, pronósticos. Que es una aventura. Lo único seguro es que vamos a descubrir algo nuevo. Pues conseguimos amiguitas que están subiendo al cerro. Ahí está. Y la verdad que nos motivaron a que no es tan difícil, dijeron, vamos a ver. Y vivirnos todo. Saludos. Este hermoso día no pudo terminar de una mejor manera. Encontramos como broche de oro un hermoso mirador al costado del Cerro Santo Tomás. Se lo ve ahí imponente, sentado como si fuera un trono, de naturaleza exuberante, de naturaleza desbordante. La verdad que quedamos maravillados y sorprendidos por tan hermosa creación, por tan hermoso momento. Aparte, llegamos justo en la nueva hora de Paraguay, en la cual el atardecer se hace presente. Y finalizando el video, el astro rey se despedía de nosotros. Gracias por compartir con nosotros y nos despedimos con este hermoso atardecer. Nos vemos pronto para una nueva aventura. Suscríbete al canal y pronto se vienen más videos de aventuras increíbles. Chao, chao.